Amerita algo de cronología. Vamos a ahondar en ella, pero de entrada, digamos como abreboca, decir que hace menos de una semana Pedro Castillo, al frente de la presidencia de Perú, llamó a las instituciones de su país a la más amplia unidad. Es una cita textual y negó la posibilidad de disolver el Congreso. Eso fue hace una semana, ante el riesgo de que los legisladores alcanzaran los votos necesarios para poderlo destituir. Sin embargo, este día miércoles dio marcha atrás. Cerró el Parlamento, siguiendo los pasos de al menos un par de sus predecesores, y el legislativo igualmente declaró su vacancia poco tiempo después. Castillo fue el primer presidente investigado en funciones y el tercer intento de la oposición para removerlo por incapacidad moral permanente, ¿sí? Ese es el argumento desde el inicio de su gobierno. Mire, la noche del día martes, de este día martes 6, Pedro Castillo en la presidencia dijo lo siguiente. Hora de debatirse en el Congreso de la República una nueva moción de vacancia en mi contra. Me presento ante ustedes, queridos compatriotas, a quienes me debo para ratificar una vez más que no soy corrupto, ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres, que como millones de peruanos... Hasta ahí el sonido. De alguna manera intentaba justificar, advertir primero que querían destituirlo, que era la intención de ese Congreso, y repito, eso fue el martes 6 en horas de la tarde. Ayer, día 7, todavía en ejercicio, Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso de la República y dictó una serie de medidas acompañando su decisión. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Claro que tuvo repercusiones de distinta índole políticas, las primeras sin lugar a duda. De hecho, el embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos, Harold Forsyth Mejía, dimitió ayer mismo miércoles debido a la ruptura del orden constitucional después de que Pedro Castillo en la presidencia disolviera el Congreso. Se trata de una ruptura del orden constitucional y en lo personal no me voy a prestar para avalar eso. Entonces, públicamente ante el Consejo Permanente de la OEA, he presentado mi renuncia. Ya no soy representante permanente del Perú ante la OEA y esperamos que el orden democrático se recupere rápidamente y que los Estados miembros de la OEA digan su palabra. Nada más conocida la noticia, esta decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso en Perú, la presidenta del Poder Judicial de ese país, Elvia Barrios, hizo un llamado a toda la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa del Estado democrático y de derecho. Esto, repito, luego de que el mandatario dictara ese nombramiento de un gobierno de emergencia, como lo calificó. Peruanos y peruanas, el Estado de Derecho es consustancial al respeto de los derechos fundamentales. En nuestro país tenemos un Estado constitucional de derecho al que todos los poderes del Estado, órganos constitucionales y ciudadanía debemos respetar. La Constitución Política del Estado ha diseñado salidas y alternativas para todas las coyunturas que existiesen. Nadie puede salirse de ese marco constitucional. El Poder Judicial, como poder y pilar fundamental del sistema de justicia, como poder del Estado, se mantendrá firme en el cumplimiento de sus funciones. Inmediatamente después vino la destitución. Fijaron posición las Fuerzas Armadas, la Policía de Perú, y luego de la destitución la propia Fiscalía confirmó
la detención al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión del delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional tras el anuncio de disolver el Congreso. Lo leo del Nacional. El Ministerio Público dirigió la tarde la detención de Pedro Castillo Terrones por el presunto delito de rebelión regulado en el artículo 346 del Código Penal por quebrantar el orden constitucional. Esto lo informó la Fiscalía a través de un comunicado. Según el artículo 346 de la legislación peruana, el delito de rebelión es definido como el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, y recoge que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y expatriación. Esto lo leo del Nacional. Bueno, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmó que México está dispuesto a ofrecer asilo al expresidente peruano Pedro Castillo, actualmente detenido en Lima después de ser destituido por el Congreso, aunque apuntó que por el momento no lo ha solicitado. Si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos, pero no lo ha solicitado. Repito, lo dijo el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Hay preocupación por la situación en Perú de parte de México. Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha pedido que lo mantenga informado en todo momento. Y en medio de esta crisis política provocada por el propio Pedro Castillo, Dina Boluarte juramentó en el Congreso como nueva presidenta de la República del Perú. Habla en términos generales de respetar la Constitución. Es el mejor audio posible luego de lo que ocurría allí en el Parlamento. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, felicitó el miércoles a Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú en sustitución de Pedro Castillo, destituido por el Congreso suramericano. Saludamos a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y su llamado a la unidad nacional. Reafirmamos el apoyo de la Organización de Estados Americanos a la democracia, la paz, la institucionalidad y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática con un diálogo incluyente, abierto, franco y respetuoso. Es una cita para Almagro. Y el gobierno de Brasil le deseó de hecho éxito en su futuro mandato a la vicepresidenta Dina Boluarte. Nosotros en Perú tenemos a Héctor Villa, es periodista venezolano, está ahí en Perú. Héctor, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Román, buenos días. En este recorrido, Héctor, cronológico que hemos hecho a través de titulares y de sonidos, ¿falta algo? ¿Hay algo que quieras agregar de lo sucedido hasta ayer para luego entrar en el análisis? ¿Pero faltó algo? Sí, bueno, justamente ayer hubo reacciones por parte de los propios congresistas después de que la presidenta Dina Boluarte diera su primer discurso como presidenta, y la recepción y parte de los comentarios que decían inicialmente era que estaban dispuestos, justamente porque la presidenta llamó al diálogo de las fuerzas democráticas de acá del país, y creo que eso es un aspecto importante a resaltar. Los congresistas acordaron igual estar dispuestos a poder conversar y poder, digamos, trabajar en conjunto con la nueva presidencia que se instaló el día de ayer. Sí, los aliados, los más allegados, el equipo cercano de trabajo, el partido de gobierno, ¿cómo han reaccionado a esta decisión de destitución de Pedro Castillo? Sí, de alguna manera también estaban en medio de todo este conflicto, de toda esta situación que el expresidente Castillo había comentado después de estos anuncios que también vimos acá. En un inicio la bancada había acordado poder votar contra la vacancia presidencial, esto antes de que se diera todo este anuncio por parte de Castillo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, igual en la tarde, ya después de que se conoció todos estos pronunciamientos, estos anuncios, se desligaron un poco de este golpe de Estado, como lo calificó el Tribunal Constitucional, diciendo que estaban más bien del lado democrático y que no han apoyado estos anuncios hechos por el expresidente Castillo. ¿Qué hizo cambiar a Castillo? Hace una semana decía que no iba a destituir el Congreso. El día martes en la noche advierte que la intención era esa, destituirle a él, y de pronto disuelve el Congreso. ¿Qué hizo cambiar en horas o en días su decisión? Sí, hay que recordar que creo que esto es un punto importante. Desde que Castillo inició su presidencia, se le había dado un proceso en distintas oportunidades. La última fue el día de ayer. Se le había promovido por parte del Congreso esta moción de vacancia para sacarlo
finalmente del gobierno. La primera no tuvo una gran cantidad de gente, de congresistas que apoyaran la moción, aproximadamente unos 25. Sin embargo, eso fue el año pasado, a unos 4 meses después de él haber asumido la presidencia. En el mes de marzo se promovió esta segunda moción de vacancia, allí sí con un poco más de respaldo de congresistas, casi 60 aproximadamente. Y es importante aquí aclarar que para poder aprobar una moción de vacancia se requieren 87 votos en el Congreso, de un total de 130 congresistas que hay. Y finalmente esta segunda moción no pasó, que igual había sido un poco, o la razón por la que los congresistas están impulsando esto, era por incapacidad moral también. Y la tercera moción, que justamente el día de ayer, el proceso, digamos, normal que debía haber ocurrido, es que Castillo tenía que haber acudido al Congreso y de alguna manera como defenderse ante la plenaria del Congreso, exponiendo sus razones, que él ya en algunas ocasiones anteriores había declarado que no se había robado ningún sol, que es la moneda de Perú, que no estaba involucrado en actos de corrupción, que igual había estado investigado durante todo su gobierno por algunos hechos de corrupción. Y creo que aquí lo complicado fue que en el caso de la moción de ayer, a diferencia de las dos primeras, es que sí alcanzaban la mayoría de votos, que en este caso eran 87, para poder hacer la vacancia del presidente. Entonces, realmente, viéndolo desde un punto de vista, fue un suicidio político prácticamente para Castillo el que haya tomado esa decisión tan radical, porque no estaba, digamos, como en las condiciones, con la capacidad, según lo que establece la Constitución peruana, para poder tomar esa decisión de disolver el Congreso. Y obviamente el Congreso reaccionó, pese a, digamos, las diferencias políticas y los conflictos que de alguna manera también se generan desde el Congreso. Hizo que pues reaccionaran de esta forma y finalmente el presidente Castillo ya dejara de ser presidente el día de ayer. Estamos conversando con Héctor Villa, periodista venezolano, está en Perú. Héctor, quiero hablar de la gente y del país. Primero, la gente. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué ocurrió ayer en la noche? ¿Qué ha ocurrido esta mañana? Recuerdo haber escuchado al presidente Castillo aún en ejercicio, incluso convocar a un toque de queda. ¿Salió la gente a celebrar o a criticar la decisión del Congreso o la decisión de Pedro Castillo? ¿Qué ha pasado con la calle? Sí, ayer justamente pasó algo bastante interesante. Se había comentado que el presidente Castillo, después de que salió del Palacio de Gobierno, se había ido hacia la Embajada de México para solicitar asilo. Sin embargo, la gente de alguna manera atravesó sus vehículos frente a la embajada de manera que no pudiera ingresar. Creo que el sentimiento general, a pesar de que en los últimos meses la aceptación del presidente había crecido un poco comparado al inicio de su periodo de gobierno, la gente creo que ahora tiene un sentido más como de tranquilidad. Porque sí, durante todos estos meses, o sea, en el año y medio que Castillo tenía en el gobierno, se había marcado muchísimo por la incertidumbre, la inestabilidad política, pese a que la economía se mantuvo, digamos, en algún punto un poco estable, comparado, por ejemplo, con los meses donde se estaba llevando a cabo el proceso electoral. La inestabilidad política de verdad era bastante alta y creo que ese era un punto que le preocupaba a la gente. Entonces ahora se siente un poco más como de tranquilidad por parte de la población. De hecho, la gente en algunos sectores, hablo específicamente áreas cercanas al Palacio de Gobierno. También hay una plaza que es un punto de concentración importante de acá de Lima, que se llama San Martín. La gente acudió a estos lugares de alguna manera también como para manifestar la aceptación de parte del Congreso de haber tomado esta decisión de vacar o destituir a Pedro Castillo de la presidencia, y también de alguna forma mostrar el apoyo a Dina Boluarte, quien asumió la presidencia del país desde el día de ayer. Y te pregunto entonces por el país, ¿cómo está la economía de Perú? El bienestar de la gente, ¿qué hay de la salud, de la educación, de los servicios? ¿Qué hay de la democracia? ¿Qué hay de la institucionalidad en Perú? Sí, creo que en el aspecto económico en Perú pasa un fenómeno interesante que de alguna manera permite que la moneda no tenga como estos picos altos de
de cambio y que de alguna manera generen inflación, sí ocurre. No es que no sucede en Perú en cuanto a la economía, que aumenta un poco la inflación o baja, o la moneda, el sol peruano con respecto al dólar sube o baja, pero siempre de alguna manera se mantiene como un poco más estable a diferencia de otras economías en América Latina. Y con respecto a la institucionalidad que me comentas, pues ayer sí fue muy grave, sobre todo porque los ministros, autoridades de diferentes instituciones que obviamente son importantes de acá del país renunciaron cuando Castillo dio este anuncio, ¿no? Sí. de destituir el Congreso y demás. Sí. Obviamente ahorita existe un reto, si bien no se han paralizado los servicios, se ha dado continuidad. De hecho, este toque de queda que había decretado Castillo ayer para ayer en la noche, ya obviamente eso fue levantada esa medida. Sin embargo, ahorita el desafío, los servicios siguen están dando continuidad ahora. Sin embargo, el desafío o el reto que yo creo que viene ahora para el Perú es que la nueva presidenta pueda nombrar este nuevo gabinete, conformarlo, que el día de ayer ella lo mencionó que iba a estar de alguna manera constituido por las diferentes fuerzas políticas democráticas del país, y después de esto presentarlo ante el Congreso para que le den este voto de confianza y así pueda, digamos, como que recuperarse o empezar a reconstruir todo la democracia nuevamente, que creo que ayer fue bastante afectada tras la decisión y el anuncio que dio Castillo en horas de la mañana. Para terminar, Héctor, el papel de la Fuerza Armada. Sí, realmente cuando decía que Castillo se lanzó a esta decisión que fue prácticamente un suicidio político, fue sorprendente porque después de que anunció sus medidas, todas las personas, o sea, sus ministros empezaron a renunciar, las diferentes instituciones también empezaron a decir que no forma, o sea, de alguna manera rechazar lo que Castillo había anunciado, y creo que eso fue un punto importante, digamos, como que para la democracia de Perú, porque ni las Fuerzas Armadas ni la policía estuvieron, digamos, como del lado de esta decisión de Castillo. A través de comunicados ellos expresaron que iban a mantener, iban a garantizar el orden constitucional y la democracia, digamos, como evitando o mostrando que estaban de acuerdo con esta decisión que Castillo había anunciado en horas de la mañana. Pero te pregunto para la Fuerza Armada porque hace un par de días Pedro Castillo había juramentado un nuevo ministro de la Defensa. ¿Ese nuevo ministro habló, fijó posición la Fuerza Armada de manera formal? Sí, la Fuerza Armada, a través de comunicado que lo hicieron por redes sociales, ya dijeron que iban a estar, pero lo hicieron en conjunto como la Fuerza Armada, como institución, como organización, que no apoyaban de hecho decían que son respetuosos del orden constitucional establecido y que no apoyaban esta medida que había tomado Castillo, que se iban a mantener, pero sí lo hicieron como organización de fuerza armada. Bien, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, Román. Feliz día. Muchísimas gracias. Héctor Villa es periodista venezolano, está en Perú, nos ha acompañado, sobre todo por lo sucedido en las últimas horas, claro está, pero no solo Perú. Mire, la Fiscalía Alemana, por ejemplo, informó de la detención de 25 presuntos ultraderechistas, 22